noches para todos, amigos. Emisión Estelar Noticias Venevisión. Buenas noches, Nelson Bellido Corrales, qué gusto. Igualmente, Néstor, muy buenas noches, Venezuela. Y sin duda también es una buena noticia que ustedes nos acompañen y seamos su preferencia a la hora de estar informado de inmediato los detalles de las informaciones de nuestro país y del mundo. El gobierno nacional confirmó que llegó a un acuerdo con Estados Unidos para reiniciar los vuelos de deportados. A través de un comunicado en redes sociales, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que el acuerdo se concretó con el enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell. Asimismo, reiteró que en el marco del Plan Vuelta a la Patria continuarán cuidando los derechos humanos de todos los connacionales que se encuentran fuera del país. Cabe destacar que este acuerdo entrará en vigencia a partir de este viernes 14 de marzo. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el cierre de los centros migratorios en la selva del Darién tras una drástica reducción del flujo de migrantes hacia el norte en un 98%. La instalación de Bajo Chiquito y Canán Membrillo, donde están las instituciones del Sistema de Naciones Unidas y ONGs, van saliendo paulatinamente del área. Vamos cerrando ese campamento, por llamarlo de alguna manera, se está cerrando al 100% ya, por no necesitarse. Y se ha abierto una ruta para el que va entrando, vaya saliendo por ahí mismo, hacia su lugar de salida. No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Así que me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado Darién, con lo que eso implica de beneficios para la seguridad regional y panameña. Viene el otro flujo, el que viene del norte, que comienza a subir. 961 personas, 94% venezolanos, ha comenzado a bajar de algún lugar del norte, ¿no? Y eso estamos manejándolo. El presidente Mulino enfatizó que esta medida representa un logro en la seguridad regional y panameña, reafirmando el compromiso de su gobierno con el control migratorio. Bien, pasamos a otras informaciones. En la zona fronteriza del estado Táchira, al menos 17 personas resultaron intoxicadas bajo circunstancias que aún se investigan para determinar si se trata de un reto viral. Autoridades alertan que 3 intoxicaciones masivas se han reportado en la entidad en los últimos meses. Las 17 personas estaban en un compartir en el municipio Pedro María Ureña. Al parecer consumieron arroz con pollo y presentaron complicaciones de salud. De los afectados, 2 adultos fueron remitidos a un centro clínico en Cúcuta para atención especializada. Debido pues al acontecimiento ocurrido. En ello, pues, Protección Civil con los bomberos, la atención primaria es el traslado, primero la estabilización de cada uno de los pacientes o de los que tienen la patología. Como segundo, el traslado pues al centro hospitalario. Posteriormente, el especialista médico pues genera la información, en este caso conclusiva, de la situación ocurrida. Y los organismos competentes, en este caso el CICPC o los otros organismos, aperturan pues lo que tiene que ver la investigación pertinente. En los últimos meses, 3 intoxicaciones masivas se han registrado en el estado Táchira, situaciones que llaman poderosamente la atención de los cuerpos competentes. Bueno, hasta el momento tenemos por ingesta de alimentos, tenemos esta intoxicación. Tenemos una en un colegio en la parte alta de la ciudad de San Cristóbal, donde fueron atendidos por parte de Protección Civil por aparentemente pues consumo de la ingesta de un chocolate. De igual manera pues ha sido atendida por los especialistas médicos, y asimismo en el municipio de Guásimo aparentemente por inhalación de gases tóxicos, que está en proceso de investigación. Hasta el momento no se han registrado en la entidad emergencias por los denominados retos virales. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a padres y representantes a estar muy pendientes del día a día de sus hijos. En Táchira, Marineglot, Noticias Venevisión. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló un campamento clandestino en el estado Bolívar utilizado para la minería ilegal. Según informó el comandante estratégico operacional de la FAM, general en jefe Domingo Hernández Lares, en la locación se encontraron 16 viviendas y depósitos, así como una gran cantidad de equipos utilizados para la extracción ilegal de minerales.
Entre los materiales incautados se encontraban 640 metros de manguera, 5 motobombas, 8 turbinas, 320 litros de diésel y 120 litros de gasolina. El campamento representaba una grave amenaza para el ecosistema local, causando contaminación de aguas, sedimentación y destrucción de la capa vegetal. Y bien, el Congreso de Perú aprobó una moción que califica el Tren de Aragua como una organización terrorista, considerando su estructura jerárquica, métodos violentos y su capacidad para desestabilizar el orden constitucional del país. La iniciativa, impulsada por el Partido Fuerza Popular, obtuvo una amplia mayoría de votos y busca fortalecer las estrategias para combatir a esta banda criminal transnacional. Como parte de las acciones a seguir, el Congreso creará una comisión especial que trabajará en conjunto con el Ministerio del Interior y otros organismos estatales durante 180 días. El objetivo es coordinar estrategias efectivas para enfrentar al Tren de Aragua en el territorio peruano. Además, se instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a gestionar ante la ONU y otros organismos regionales la designación conjunta del Tren de Aragua como organización terrorista transnacional, sumando esfuerzos con países vecinos como Argentina, Colombia y Chile. En Caracas y Aragua fueron desmanteladas bandas que se dedicaban al cobro de peajes clandestinos y tramitación de documentos en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Así lo informó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello. Comenzamos esta semana dentro del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre una campaña de lucha contra el cobro de peajes y gestores. Se ha puesto al frente el propio presidente del organismo. Ya detuvimos a una banda completa en Cagua, otros aquí en Caracas, parte de esa banda, que se dedican a cobrar por, ¿cómo se llama? Por la izquierda, ¿qué dicen? No será por la izquierda, será por la derecha. ¿Ah? Por debajo de cuerda, ¿ves? Por debajo de cuerda la gente. Bueno, tan corrupto es el que cobra como el que paga. Eso es facilito, vaya a sacar sus papeles de su carro. Usted paga, si usted busca manera de pagar, si usted quiere hacer alguna trampa con su vehículo, ¿ves? Cabello resaltó que esta campaña contra la corrupción de gestores también se está realizando en otras instituciones como el SAIME. Si en una oficina están aceptando gestores, voy por los jefes de oficina. Voy por los jefes de oficina porque esa plata no llega al instituto. No llega al instituto. Digo esto para que no lo agarre. Igual lo estamos haciendo en el SAIME. Calladito. Igual lo estamos haciendo en el SAIME. Calladito. Ahí vamos. Ahí vamos. Pues. El jefe del SAIME al frente de la operación, calladito. Cabello además acusó a la petrolera estadounidense ExxonMobil de estar detrás de supuestas amenazas contra autoridades del gobierno nacional y aseguró que la compañía pagó para que cancelaran la licencia de Chevron en Venezuela. Desde este jueves hasta el 17 de marzo se llevarán a cabo labores de rehabilitación en el viaducto de la autopista Gran Cacique Guaycaipuro, específicamente en el sentido hacia Petare, a la altura de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El Ministerio de Transporte informó que estos trabajos son necesarios para corregir una falla en la losa de la estructura. Los trabajos se realizarán en horario diurno desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En este tiempo se implementará un cierre parcial de la vía, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y buscar rutas alternas. El Ministerio de Transporte resalta que estas labores tienen como objetivo principal garantizar la seguridad de los usuarios de la autopista. Freddy Ñáñez, vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, asegura que las redes sociales están diseñadas para despolitizar y aislar a las personas. El ministro Freddy Ñáñez participó en el taller Comunicación Popular, Tanques del Pensamiento Comunal. Allí habló sobre el impacto de las redes sociales en la gente, en la salud, en las relaciones sociales y en la despolitización de los seres humanos. Significa primero la desterritorialización del individuo. El individuo no pertenece a una comunidad, no pertenece a un territorio, no pertenece a una cultura singular y local. El individuo no pertenece a un sistema de relaciones sociales, familiares, ni a un sistema de valor determinado. El individuo pertenece a una cápsula de aislamiento mediante el cual él tiene una identidad
que se produce y se autoproduce sola. Ese es el objetivo de las nuevas tecnologías de la comunicación, despolitizar la vida en su propio núcleo. El hecho de que las familias, como decía el general Osorio, ya no coman y no hagan de la comida un espacio de interrelación, un espacio de integración, un espacio de conversación, tiene que ver directamente con que lo que se busca es el individuo aislado. El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura dice que existe una guerra cognitiva a través del uso de la tecnología de la comunicación. Por lo tanto, yo creo que la manera de combatir la guerra cognitiva tiene que ser afirmándonos nosotros como un sistema de inteligencia social, afirmándonos a nosotros como unos sujetos políticos, en el sentido de que estamos habitando conscientemente, afectivamente e inteligentemente un territorio que a su vez está compuesto de símbolos, de afectos, de historia, de deseos hacia el futuro y que están siendo posibles porque hay un sistema social de interrelación. Freddy Ñañez, ministro para la Comunicación y la Información, dijo que a través de las redes sociales se trata de aislar a las personas tanto de su núcleo familiar como de sus grupos sociales, y por esto que a su juicio es necesaria la organización social para fortalecer tanto la interrelación entre los seres humanos como la participación. Desde la Carlota Flores, Noticia Previsión. Hace exactamente 5 años, el COVID-19 golpeó al mundo. Y nuestro país también sufrió las consecuencias de esta enfermedad que obligó a millones de personas a permanecer confinadas en casas por días, meses y hasta años. Muchos ciudadanos no se esperaban esta noticia y no sabían lo que se aproximaba. Desde su aparición en marzo de 2020, el COVID-19 ha transformado nuestras vidas de manera inimaginable. En este especial conversaremos con expertos en salud que vivieron de cerca la crisis sanitaria, su desafío y la resiliencia que demostraron. Tuvimos de cerca a muchos que, por mucho que nos protegimos, tuvimos contacto con personas que estaban infectadas y obviamente nos contagiamos. Y pues vivimos de cerca esa lucha de hacer todo lo que desde el punto de vista profesional teníamos que hacer. Sí me dio COVID, me asusté un poco, me asusté como cualquier que esté, porque tenía varios colegas que habían fallecido, los cuales yo había estado ayudándolos, sirviendo, hospitalizados, y bueno, el temor estuvo conmigo, por supuesto. A medida que la pandemia avanzaba, los profesionales de la salud se enfrentaron a un sinfín de retos. La escasez de equipos por la cantidad de pacientes, el agotamiento físico y emocional y la necesidad de brindar apoyo no solo a los pacientes, sino también a sus familias marcaron esta experiencia. No nos permitía descansar, porque cuando tú descansabas, en el momento que descansabas, se desconfiguraba un ventilador, no podía llegar el técnico. Era algo que no tiene nombre. Yo creo que esto que pasó ahorita y los que estuvimos al frente de esto y vimos cómo los pacientes morían, creo que a nosotros no se nos va a borrar más nunca esa imagen de nuestra mente. A pesar de los desafíos, también hubo momentos de esperanza. La comunidad médica unió fuerzas y el desarrollo de vacunas fue un hito que permitió al mundo comenzar a ver la luz al final del túnel. Sí, pero afortunadamente tuve mucho después de vacunarme, que ya tenía una inmunidad adquirida y la respuesta inmunológica fue diferente. Los síntomas fueron leves y no hubo complicaciones. 5 años después, el COVID-19 nos ha dejado lecciones que van más allá de la medicina. La resiliencia, la colaboración y la importancia de la salud mental son ahora parte de nuestra nueva normalidad. A medida que seguimos avanzando, es crucial recordar y honrar a quienes lucharon en esta batalla. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima. Así es, que Dios bendiga siempre el mundo entero y jamás se vuelva a presentar una pandemia como la del COVID-19. Y como decía Giancarlo, ¿no? Honrar la memoria de toda esa gente que luchó por salvar la vida de muchísimas personas que se afectaron con el COVID-19. Una enfermedad que quizás tenía algo que enseñarnos como humanidad. De hecho, cambió muchas cosas en el mundo, cambió mucha de nuestra visión del pensamiento, y donde no solo en el área de la salud, también en el área de la educación hubo que replantear la vida. Definitivamente así fue.
Bien, con esto hacemos, Nelcy, nuestra primera pausa. Pero ustedes no se aparten porque al regreso tendremos información internacional en lo que pasa en el mundo. Ya venimos. Amigos, y continuamos con más de Noticias Venevisión. Vamos a revisar el panorama de noticias internacionales y comenzamos con que el presidente ruso Vladimir Putin expresó su apoyo a un cese de las operaciones militares en Ucrania, siempre y cuando este paso conduzca a una paz duradera. Esta declaración se produce en respuesta a una propuesta de tregua de 30 días realizada por Estados Unidos y que fue recientemente aceptada por Ucrania. Putin afirmó que el Kremlin está de acuerdo con este planteamiento de cese de hostilidades, pero señaló la necesidad de discutir con socios estadounidenses, posiblemente con el presidente Trump, sobre cómo garantizar que la situación no se repita y cómo se organizará el control. El mandatario ruso también enfatizó que los próximos pasos para llegar a un acuerdo dependerán del éxito de su ejército en expulsar a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump calificó de muy decepcionante un posible rechazo ruso al alto al fuego de 30 días y consideró la declaración de Putin como muy prometedora. Mientras tanto, se espera un encuentro entre funcionarios rusos y enviados estadounidenses para discutir las condiciones del cese al fuego, aceptado por Ucrania tras un encuentro en Arabia Saudita. Nos vamos a trasladar ahora a Colombia, donde el pánico se apoderó de quienes transitaban por una céntrica zona de Bogotá tras la explosión de una granada que causó 3 fallecidos y 16 heridos. Autoridades atribuyen el ataque a disputas entre bandas dedicadas a la venta de estupefacientes. El ataque tuvo lugar poco antes de la medianoche en San Bernardo, siendo el tercero en menos de un mes en la misma zona. Según las primeras pesquisas, un hombre que se movilizaba en moto sería el responsable de arrojar el explosivo. La policía y la fiscalía conformaron un equipo especial para identificar a los responsables y monitorean las cámaras de seguridad. En Ecuador, una persona falleció y otra resultó herida luego de 2 explosiones registradas en las inmediaciones de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande del país y localizada en Guayaquil. La detonación se produjo a la 1:30 de la madrugada, destruyendo al menos 6 vehículos y causando daños en varias viviendas. La víctima mortal sería un guía penitenciario. La onda expansiva afectó techos, ventanas y estructuras de inmuebles frente al recinto penitenciario. Bien, amigos, y vamos ahora a la pausa, ¿no? Vamos con la hora, si vamos a la pausa, así es. Al regreso tendremos la hora del debate, la inteligencia artificial. Para ustedes, ¿cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Les gusta la inteligencia artificial? Bueno, vamos a conversar un ratico con ustedes sobre eso. Ya les vamos a dar detalles, además de que vamos a tener 2 invitados muy, pero muy especiales, especialistas en el área. Así que ya venimos, quédense con nosotros. Regresamos con más en Noticias Venevisión y llegó la hora del debate. Y hoy abordaremos un tema que está transformando nuestra sociedad de una forma inimaginable: la inteligencia artificial. Esta herramienta tiene un gran potencial que puede llevar a la humanidad al siguiente nivel, para bien o para mal. Sin embargo, bueno, también surgen importantes dudas. Una de ellas, ¿es realmente beneficiosa para la humanidad o los riesgos que conllevan superan sus ventajas? A lo largo de este diálogo exploraremos cómo la inteligencia artificial impacta en la vida cotidiana desde la salud
la educación y en el ámbito laboral. Bueno, por eso contamos con la presencia de dos invitados, de verdad que son unos especialistas, verdaderos especialistas en el tema. Bienvenido, doctor Raymond Horta, abogado especialista en delitos informáticos, y también está en esta hora del debate una persona que es viral, María Guarapano. Qué gusto darles la bienvenida. Comenzamos con este tema maravilloso. Nelcy, bueno, la primera pregunta. Mire, como les decíamos, actualmente el tema de la inteligencia artificial nos ha llevado a esto de que la amamos o la odiamos. Nos encontramos con dos escenarios. Ha servido para muchas cosas en el mundo, pero también ha servido para el otro lado, para hacer algún tipo de delitos. Si yo le preguntara, doctor, ¿qué tipo de delito es el principal que se está efectuando ahorita con la inteligencia artificial? ¿Cuál me podría decir? Bueno, el primero es el de la falsificación electrónica. Estamos hablando de que son delitos que están previstos en la mayoría de las legislaciones y consiste en la duplicación de imágenes, voz y, por supuesto, se utiliza también para falsificación de otros tipos, para violar derechos de autor, para, evidentemente, incluso para violación de la privacidad y la seguridad, también para cometer delitos informáticos convencionales, porque estas herramientas en manos de delincuentes pueden ayudarlos a encontrar, por ejemplo, una vulnerabilidad en un sitio web o en una aplicación. Ahora, ¿qué tan actualizados estamos en Venezuela? ¿Qué tan normados estamos en Venezuela en materia jurídica con respecto a este tema? Bien, la ley contra delitos informáticos venezolana es del año 2001, pero ya tiene previsto una cantidad de delitos que se cometan a través de la tecnología de información, independientemente de si es inteligencia artificial o no. Es decir, que estos delitos, como el de la falsificación, el del fraude, el del hurto, están previstos ya en la legislación, pero viene una nueva generación de leyes y de normas, como lo es el proyecto de ley de inteligencia artificial venezolano, que está previendo ampliar y establecer claramente unas sanciones para el uso indebido de la inteligencia artificial. Bien, pero ¿cuáles son algunas de las consecuencias que pudiera pues enfrentar, evidentemente, ante la justicia en nuestro país una persona que sea capturada por cometer algún tipo de estos delitos que nos menciona? Bueno, las penas van dependiendo del tipo de delito, de 1 a 3 años, 1 a 5 años, 3 a 7 años, es decir, las penas son bastante severas y pareciera, y tenemos que hacer la advertencia a los muchachos, que son los que están más en contacto con la tecnología, que este tipo de cosas están sancionadas e incluso pueden tener consecuencias para niños y adolescentes que lo utilicen mal, porque ellos también son objeto de regulación en materia penal. Obviamente, y bueno, hay que destacar lo siguiente. El doctor Horta es experto en esa materia jurídica, pero también María Guarapano es una periodista. Entonces, ambas profesiones, una periodista y un abogado, van en esa búsqueda de la objetividad y en esa búsqueda de la verdad. Por supuesto que sí. María, ¿cuántos casos habrás visto tú en redes sociales, en el medio electrónico, sobre, digamos, donde está incluida la inteligencia artificial? Wow, Néstor, yo creo que esa es una pregunta que no se pudiera ni siquiera contabilizar. Al menos en este año. Yo creo que han sido demasiados los casos, no solamente de estafa, sino también de la mala utilización de la inteligencia artificial. Lo veíamos recientemente con Celine Dion, lo veíamos recientemente también con una señora, lo comentamos en Viral, una señora que fue estafada por casi 1 millón de euros, precisamente porque, bueno, alguien se hizo pasar presuntamente por Brad Pitt y evidentemente no era ningún Brad Pitt, sino eran unos ciberdelincuentes quienes estaban haciéndose pasar. Le hizo vivir un sueño virtual. Sí, de hecho, bueno, evidentemente a lo largo de la investigación en estos delitos, ¿no?, me he dado cuenta que va muy de la mano el tema psicológico. Con esta persona jugaron un montón, estaba pasando por un proceso depresivo, estaba pasando por un proceso de divorcio y pues evidentemente quizás buscó o se refugió en ese amor de Brad Pitt. Correcto. Para quizás entender que wow, sí me está buscando, sí le gusto a Brad Pitt, y realmente fue estafada por casi 1.850.000, si no me equivoco, 850.000 euros. Como este caso, muchísimos. Yo creo que uno que más me impactó, Néstor, que
fue la muerte de un adolescente en Estados Unidos porque idealizó a una inteligencia artificial y se enamoró de una inteligencia artificial y decidió pues partir de este plano para encontrarse con ese amor. Entonces yo creo que realmente más allá del fraude están pasando cosas muy oscuras con la inteligencia artificial, con la tecnología, que lo comentaba Nelcy al inicio. Se juega con el morbo, al inicio del bloque, que no solamente te estafan y te quitan dinero, sino que juegan con tu mente y te pueden hacer cosas que, bueno, realmente muy crueles, muy duras, donde no hay vuelta atrás. El fraude sentimental se ha venido desarrollando no solamente desde la época de la inteligencia artificial, sino previamente. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces son bandas hasta de gente que lava dinero, pide que te voy a hacer una transferencia y después se lo transfiere a fulano. Y es sumamente delicado y claro, con el uso de la inteligencia artificial se multiplica la probabilidad de que alguien caiga en un tipo de fraudes como este. ¿Qué debe hacer una persona cuando ha sido víctima del mal uso de la inteligencia artificial? ¿Denuncia? ¿Qué debe hacer? Bueno, lo primero que debe hacer es denunciar en la plataforma, si es dentro de una plataforma donde se cometió lo que está sucediendo. Tienen departamentos de seguridad, las redes sociales, si fue a través de una red social, evidentemente estamos también en el deber y en el derecho de poner una denuncia ante el Ministerio Público o ante la División de Delitos Informáticos acá en Venezuela. Pero es importante también porque nosotros hablamos al principio de que la inteligencia artificial no va solamente de lo que está mal, de las estafas y todo eso, sino también se ha utilizado para el beneficio de la humanidad. Tiene un lado bueno. Ahorita hay inteligencia artificial que puede entender las emociones humanas. Hay inteligencia artificial que te ayuda a la hora de ejercer algún tipo de trabajo, que te apoya. Por ejemplo, hace poco estaba viendo a un youtuber que explicaba la manera de cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a hacer un planteamiento delante de un público. Es decir, vas a hacer una mesa de oratoria y te vas a parar y vas a escribir todo tu discurso y la inteligencia artificial con ese discurso te puede ayudar a crear por lo menos 15 preguntas sobre tu tema, para que tú puedas tener como una previa a lo que te puede hacer el público. Entonces está ese lado también amable de la inteligencia artificial en que también ayuda a la humanidad. Entonces todo está también en el uso que le demos a esta herramienta. Sin embargo, puede contribuir al tema tiempo, ¿no? Es decir, nos ahorra tiempo, pero a su vez se pudiera formar seres menos reflexivos, ¿no? Menos creativos, probablemente, ¿no? Yo lo veo más como una especie de asistente y además ahora se pueden personalizar los asistentes. Él puede hacer las veces de tu secretaria, tu asistente, tu adjunto profesional. Por favor, mira, aquí te tengo estos modelos de contrato, aquí te tengo este modelo de discurso o mira, el reportaje que a mí me gusta lo hago en este estilo. Por favor, ayúdame a desarrollar algunas preguntas, ayúdame a escribirlo, es decir, en todas las áreas de conocimiento humano y en la que usted mencionó, la de la autoayuda no tiene límite. Oye, dame una rutina de ejercicio, una rutina de alimentación, un programa para saber más, tocar un instrumento, para cualquier cosa. La inteligencia artificial tiene más ventajas que desventajas. Lo que sucede es que, como en todas las tecnologías, siempre va a depender de la ética y la moral del usuario. Siempre ese debate, ética y moral. Y en cómo también, cómo el usuario lo use, porque no vamos solamente con la inteligencia artificial, ahí también hablamos de las redes sociales. TikTok enfrenta problemas legales con muchísimos países en todo el mundo, precisamente por las regulaciones de los jóvenes, pero nos vamos un poco más allá. Realmente la idea es la supervisión en casa. Pero ahora, he visto también varios casos en las redes sociales de estafas electrónicas a través de una llamada. Es decir, clonan tu voz con una inteligencia artificial y a través de la llamada pueden clonar tu teléfono y de hecho tus cuentas bancarias. ¿Esto es cierto? ¿Le ha llegado algún caso similar? ¿Qué dice la ley venezolana con respecto a esto? Que de hecho hemos sacado unas noticias de eso en Es Viral y realmente la alarma en las redes sociales es bastante. La utilización de la voz de una persona, la utilización de
su número de cuenta cuando hackean un WhatsApp y evidentemente el acceso a una cuenta. Son 3 delitos distintos, para pero que se pueden... como dijo. Sí, pero todos se cometen en un mismo acto, la simulación de la voz, el envío de un mensaje pidiendo dinero y luego se recibe en una cuenta que está hackeada, acceso indebido, falsificación electrónica, fraude electrónico y hurto, porque al final, si la cuenta está hackeada, va a terminar saliéndose dinero de la cuenta del titular y de la persona que tiene esa cuenta en el banco. Y en todos esos casos, no se olviden que lo más importante es denunciar, porque resulta que si ustedes ponen la denuncia ya no entran dentro del halo de sospecha. Si se utilizaron todas sus plataformas y fueron hackeadas y ustedes no denuncian, entonces lo primero que va a hacer el tercero, la víctima, es denunciar, y si ustedes no pusieron su denuncia, van a llamarlo como sospechoso. Claro. Doctor, y este tipo de denuncias, ¿usted me puede volver a repetir, por favor, a dónde tenemos que acudir, qué parte tenemos que hacerlas? ¿O qué número deben llamar? En cualquier sede del Ministerio Público están obligados a recibirle la denuncia de cualquier tipo de fraude, todo lo que sea de inteligencia artificial. O ante el CICPC también. Y evidentemente los organismos policiales también pueden recibir todo tipo de denuncias. No quisiera finalizar esta conversación, doctor Raymond Horta, igual María Guarapano. ¿Qué prevención pueden sugerir a ustedes para evitar caer y ser víctima de un delito informático? Bien, para los temas de fraude, tener palabras claves. Incluso si ustedes reciben tener una palabra clave en casa, en caso de sospecha, disculpe, su palabra esa palabra la sepan solamente en casa. Doctor, en estos días, María, tú mencionabas el caso de la estafa del sí, ¿no? También sobre ese tema, ¿no? Sí, si alguien les pide dinero, transferencias, ofertas en dólares, piden una llamada en vivo. Las típicas excusas de los delincuentes son: ahorita tengo mala señal, te llamo ahora, te llamo luego. Y por supuesto tomar en cuenta las banderas rojas, que si la cuenta está a nombre de otra persona o a nombre de un negocio, no es que ahorita me bloquearon la cuenta, transfiéreme acá. Todo eso son alarmas. Todo lo que parezca sospechoso es sospechoso. Que la gente, si era verdad que se molesten, pero todos tenemos derecho a prevenir, a prevenir el no caer, y sobre todo que esto se está multiplicando. Venezuela está de tercer país a nivel latinoamericano en fraudes y delitos que ya están incluyendo el uso de inteligencia artificial. ¿Y cuál es el número 1 de esos delitos? Es Brasil, y después está México. No, pero aquí en Venezuela, ¿cuál sería? No, de los delitos no está, digamos, delimitado. En líneas generales latinoamericanas de delitos informáticos en general, Venezuela está de tercero. Y los otros 2 países tienen 2 y 3 veces más de población que nosotros, por lo que nosotros a lo mejor en número estamos equiparados a aquellos países. Yo les diría que nosotros podemos hablar todo el noticiero de inteligencia artificial, porque esto tiene para rato, o sea, información para hablar por horas. Pero yo quisiera que antes de despedir nuestra sección de la hora del debate, nos dieran como un mensaje final sobre la inteligencia artificial. Bien, yo creo que la inteligencia artificial tiene muchísimo más de bueno que lo negativo que se puede utilizar. No hay que satanizarla, ¿no? No. Incluso hay que estimular y obligar a los muchachos y nosotros de las otras generaciones a aprender inteligencia artificial, saber usarla, sacarle el máximo provecho, porque lo que nos va a ahorrar es lo que nos está faltando a todos con esta nueva dinámica de la vida, que es tiempo. Evidentemente no utilizarla para hacer trampa, no para simular. El día que la utilicemos, decir que la estamos utilizando porque no es ningún delito. Yo utilicé para mi trabajo a esta inteligencia artificial, a la otra lo podemos hacer para las investigaciones, para desarrollar ideas. Es increíble. El mensaje al final es muy positivo, y evidentemente en la parte de prevención tenemos que estar siempre alerta. Correcto. Y lo que se llama alerta amarilla, no paranoico, pero tampoco dormido, inocente, que nos lleve como el camarón la corriente. María. Bueno, yo creo que lo más importante es que usted, que nos está sintonizando a esta hora pues allá en su casa, recuerde que no debemos creer todo lo que veamos en redes sociales, no debemos creer todo lo que nos digan por WhatsApp. Mira, esta cadena de WhatsApp, cualquier noticia, porque también está pasando muchísimo con los fake news.
todo lo deben corroborar a través de las plataformas digitales que son evidentemente oficiales, tanto en nuestra casa Venevisión como de nuestras redes sociales oficiales también, que por ahí también anda difundiendo personas información tergiversadas, y eso también imagino yo que es un delito, pero eso será ya para otra mesa de conversación, porque ya se nos da, definitivamente, digamos, el punto en común es mantenerse alerta. Y corroborar la información. Claro, ustedes están invitados siempre a venir a la hora del debate. Ya por lo menos hoy hemos terminado este segmento y vamos a hacer entonces una nueva pausa. Ya venimos. Bien, amigos, vamos a continuar con más de Noticias de Venevisión y tenemos más información con Nelcy Oviedo Corrales. Nelcy, ¿qué tenemos por ahí? En la información del mundo del entretenimiento vamos a hablar del Miss Universo. De la organización del Miss Universo, pues anunció que serán 130 las candidatas a convertirse en la nueva reina universal en la 74ª edición del certamen de belleza que este año se celebrará en Tailandia. Entre el 2 y el 3 de noviembre, las mujeres más bellas del mundo arribarán al país asiático para competir en una edición que se centrará en impacto, belleza y cultura. Y será una muestra más del soft power o poder blando de Tailandia, cuyo gobierno promueve una intensa campaña para atraer turistas e inversiones extranjeras. Esto lo explicó la directora general del Miss Universo, la tailandesa An Jakratatutup, durante una rueda de prensa en la que además explicó que este año se celebrarán desfiles de moda y otras actividades entre el 8 y el 16 de noviembre para luego llegar al escenario final en el que el 21 de noviembre se coronará a la sucesora de la danesa Victoria Kjaer. Estaremos muy atentos del desempeño también de nuestra Miss Universe Venezuela, Stephanie Abasali. Ricardo Montaner anunció que lanzará una nueva versión de sus primeros 5 álbumes para ofrecerle al público sus clásicas canciones con un sonido actual y una voz impecable, como si el tiempo no hubiese transcurrido. El cantautor afirmó que fueron más de 1.500 horas de grabación para recrear compás por compás, nota por nota, y espera que sus fanáticos lo disfruten. Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Orgullo tricolor, el director venezolano Diego Mateus estará al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Mateus expresó que está honrado de compartir escenario con esta legendaria orquesta los días 23, 24 y 25 de octubre para ofrecer un show inolvidable. Scarlett Johansson descartó regresar al universo Marvel como Black Widow. Asegura que su rol como su heroína terminó definitivamente en Los Vengadores Endgame, cuando Natasha Romanoff murió al obtener una de las gemas del infinito. De esta manera respondió a los rumores sobre su retorno a nuevas películas de superhéroes. And who you are. We have to go back to where it all started. Where did you think I was all this time? We have unfinished business. En información del séptimo arte fue revelado el tráiler oficial del live action de Lilo y Stitch. La película llegará a los cines el 22 de mayo para contar la historia que los fanáticos ya conocen. Dos hermanas que luchan por adaptarse a la vida sin sus padres y en su camino encuentran a una criatura que deciden adoptar y que rápidamente se convierte en el mejor amigo de Lilo, pese a los desastres que este ocasionará. ¿Eso qué? Está tierno y esponjoso.
Es tu responsabilidad, ¿oíste? Lo prometemos. No. Contrólalo. Hey, ¿qué haces? Sin perros en la mesa. ¿En serio es un perro? Sí. Ruff. No vamos a quedarnos a esa cosa. Lozano significa familia y tu familia nunca te abandona. Ni te olvida. Yo no sé tú, pero yo la quiero ver ya. Seguro que sí. Atrapa el tráiler, definitivamente. Sí, la animación fue maravillosa. Yo me imagino que ya en esta versión de live action va a volver loca la gente. Por supuesto, Claro y que verla de principio a fin, bueno, todavía mucho más. Amigos, bueno, con esto vamos a finalizar la presente emisión de Noticias Venevisión, pero puedo recordarles entonces el código QR. Vamos a ver, vamos a colocarlo en pantalla, este mismo código QR que tenemos acá. Ustedes pueden acercar su celular a la pantalla de su televisor, automáticamente escanea este código QR para tener la aplicación de Venevisión Play. Más de 60 años de programación de Venevisión, además de la mejor información. Y hay otro código QR, este mismo que tenemos acá, que es el código para que pueda tener en su WhatsApp el Fast Channel de Noticias Venevisión con la mejor información. Ya sabe que esto es gratuito, así que hemos llegado al final de la presente emisión de Noticias Venevisión, deseándoles muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Buenas noches, hasta mañana.